Cuando todos se fueron del rancho, ella clavó el azadón en la tierra seca y dijo: «En 3 años, esto será mío, o moriré intentándolo». El polvo se levantó como fantasmas alrededor de sus botas gastadas. Lucía Mendoza tenía 32 años, 2 hijos que alimentar y ningún lugar a donde ir. El camión de su hermano desapareció por el camino de tierra, llevándose con él la última esperanza que su familia tenía de convencerla. «Ven con nosotros a la ciudad», le habían suplicado. «Aquí solo hay muerte y sequía». Pero Lucía no se movió. Detrás de ella, la casa de adobe que construyó su abuelo se desmoronaba lentamente, como si la tierra misma quisiera tragarla. Las ventanas sin cristales parecían ojos vacíos que miraban hacia el horizonte árido. No había llovido en 8 meses. El pozo estaba casi seco. Los únicos animales que quedaban eran los zopilotes que sobrevolaban los huesos del ganado muerto. Su hijo mayor, Mateo, de 11 años, salió de la casa con su hermana pequeña, Sofía, de 6. Los niños la miraron con esos ojos oscuros que habían visto demasiado para su edad. Habían enterrado a su padre hace 2 años, cuando el corazón de Manuel se detuvo mientras araba un campo que ya no daba frutos. Desde entonces, el mundo se había vuelto más duro, más cruel. Los prestamistas vinieron como buitres. Los vecinos se fueron uno por uno. El banco amenazó con quitarles todo. Lucía miró el papel arrugado en su mano. Era el último aviso. Tenía 90 días para pagar la deuda de 12,000 pesos, o perdería el rancho que había pertenecido a su familia durante 4 generaciones. 12,000 pesos. Podría haber sido 1,000,000. No tenía trabajo, no tenía cosechas, no tenía ganado. Solo tenía tierra seca, un azadón oxidado y algo que ardía en su pecho como brasas que se niegan a apagarse. No era esperanza. La esperanza era un lujo que no podía permitirse. Era algo más primitivo, más feroz. Era la negación absoluta a rendirse. ¿Desde qué rincón del mundo estás leyendo esto? Déjamelo en los comentarios. Esta historia de lucha y sacrificio apenas comienza. La noche cayó sobre el rancho como una manta pesada. Lucía encendió una vela en la cocina porque hacía semanas que no tenían electricidad. Los niños comieron frijoles refritos con tortillas que ella misma había hecho, estirando la harina como si fuera oro. Mateo no se quejó de que no hubiera carne. Ya había aprendido que quejarse no cambiaba nada. Sofía jugaba con una muñeca de trapo tan vieja que apenas se sostenía, sus ojitos brillando a la luz de la vela mientras inventaba historias en las que todos comían tamales y el pozo nunca se secaba. Después de acostar a los niños, Lucía salió al patio. La luna creciente colgaba sobre las montañas distantes como una uña plateada. El silencio era absoluto, del tipo que hace que tus propios pensamientos suenen demasiado fuertes. Se arrodilló junto al azadón que había clavado en la tierra y tocó el mango de madera pulida por décadas de manos trabajadoras. Su abuelo había trabajado esta tierra. Su padre había trabajado esta tierra. Manuel había muerto trabajando esta tierra. Y ahora le tocaba a ella. Cerró los ojos y sintió algo que no había sentido en meses. No era paz, era claridad, una visión tan nítida que parecía más real que la tierra bajo sus rodillas. Se vio a sí misma 3 años en el futuro, parada en este mismo lugar, pero el rancho estaba vivo. Había gallinas picoteando en el patio, un huerto verde detrás de la casa, el pozo rebosante de agua fresca, y en sus manos no un aviso de embargo, sino el título de propiedad con su nombre escrito en tinta negra: Lucía Mendoza, dueña. Abrió los ojos. Las estrellas parecían más brillantes, como si el universo mismo estuviera escuchando. Puso ambas manos sobre el azadón y habló en voz alta, aunque no había nadie cerca para escucharla. Te hago una promesa, tierra. Te daré mi sangre,
mi sudor, cada aliento que tengo. No te abandonaré, no dejaré que me quiten lo que es mío. En 3 años, cuando tenga 35, este rancho estará libre de deudas y será completamente mío. O moriré intentándolo. El viento sopló suave, moviendo su cabello oscuro. Por un momento, podría haber jurado que escuchó la voz de su abuelo en ese viento, ronca y firme. «Échale ganas, mija». Lucía arrancó el azadón de la tierra y lo cargó sobre su hombro. Mañana comenzaría la guerra más dura de su vida. Una guerra contra el tiempo, contra el clima, contra un sistema diseñado para aplastar a gente como ella. Pero esta noche, por primera vez desde la muerte de Manuel, sintió algo parecido a la certeza. No sabía cómo lo lograría. Solo sabía que lo haría. Entró a la casa, guardó el azadón junto a la puerta y se acostó en el petate donde dormía. En la oscuridad trazó planes imposibles. Cultivaría lo que otros decían que no podía crecer en tierra tan seca. Encontraría agua donde otros solo veían polvo. Vendería lo que fuera necesario vender. Se arrastraría si tenía que arrastrarse. Porque renunciar significaba que Mateo y Sofía crecerían sin raíces, sin un lugar que pudieran llamar hogar, sin saber que venían de gente que no se rendía ante nada ni nadie. Mientras se quedaba dormida, sus dedos se cerraron en puños. La promesa estaba hecha. No había vuelta atrás, y aunque no lo sabía todavía, esa promesa susurrada bajo las estrellas cambiaría no solo su vida, sino la de todos los que dudaron de que una mujer sola pudiera hacer lo imposible. Pero cumplir esa promesa requeriría sacrificios que ni siquiera ella podía imaginar. El amanecer llegó demasiado pronto. Lucía se levantó antes que el sol, como había hecho toda su vida. Sus músculos protestaron mientras se ponía de pie. Tenía el cuerpo de alguien que había trabajado cada día desde los 7 años, fuerte pero agotado, como un motor que nunca descansa. Se lavó la cara con el poco agua que quedaba en la jarra de barro y miró su reflejo borroso en el pedazo de espejo roto que colgaba de la pared. Vio a una mujer con arrugas prematuras alrededor de los ojos, manos callosas, y una determinación que podía cortar hierro. Preparó café aguado y despertó a los niños. Mateo se vistió rápido, sin hacer preguntas. Había aprendido a leer el estado de ánimo de su madre por la forma en que movía las manos. Hoy se movían con propósito, casi con violencia. Sofía se quejó de tener hambre y Lucía le dio la última tortilla con un poco de miel que había guardado para emergencias. «Come despacio», le dijo, acariciando su cabello enredado. «Hoy tenemos mucho que hacer». El plan era simple en teoría, imposible en práctica. Lucía había estado despierta la mitad de la noche haciendo cálculos mentales. Para pagar la deuda en 90 días necesitaba un milagro. Para pagar la deuda en 3 años necesitaba una estrategia. Primero, agua. Sin agua no había vida. El pozo del rancho estaba casi seco, pero su abuelo solía hablar de un manantial subterráneo que fluía debajo de la propiedad, más profundo que los pozos normales. «Está ahí», decía, golpeando el suelo con su bastón. «Solo hay que tener el valor de cavar hasta encontrarlo». Lucía salió con el azadón. Mateo la siguió, cargando una pala pequeña que era casi tan grande como él. «¿Vamos a cavar?», preguntó. Ella asintió. «Vamos a encontrar agua, mijo, y después vamos a hacer que esta tierra vuelva a vivir». Mateo no preguntó cómo. A los 11 años ya había aprendido que los adultos no siempre tenían respuestas, pero eso no significaba que debían dejar de intentarlo. Eligió un lugar cerca de donde su abuelo solía sentarse por las tardes, fumando cigarrillos enrollados a mano y mirando las montañas. Clavó el azadón en la tierra con fuerza. El impacto resonó en sus brazos. La tierra estaba dura como concreto, cocida por meses de sol implacable. Cada golpe era una batalla,
Cada centímetro de progreso costaba sudor y dolor. Pero Lucía no se detuvo. Golpeaba el suelo como si estuviera golpeando al destino mismo. Al mediodía había cavado medio metro. Sus manos sangraban. Mateo había cavado a su lado, su pequeño cuerpo temblando de esfuerzo. Sofía les llevó agua del pozo, apenas unos sorbos, racionando cada gota como si fuera oro líquido. —¿Cuánto más tenemos que cavar, mamá? —preguntó Mateo, limpiándose el sudor de la frente. Lucía se apoyó en el azadón, respirando fuerte. —Hasta que encontremos lo que buscamos —respondió—, o hasta que el azadón se rompa. Lo que pase primero. Pasaron 3 días cavando. Lucía cavaba desde el amanecer hasta que oscurecía tanto que ya no podía ver el hoyo. Mateo cavaba hasta que sus manos pequeñas se ampollaban y sangraban. Sofía les cantaba canciones que había aprendido de su abuela, canciones sobre la lluvia y los campos verdes. Los vecinos que quedaban pasaban por el camino y sacudían la cabeza. «Está loca», decían. «Esa tierra no tiene nada más que dar». Pero en la tarde del 4.º día, cuando Lucía había cavado casi 3 metros y sus brazos apenas podían levantar el azadón, sintió que algo cambiaba. El suelo se volvió más húmedo, olía diferente, fresco, vivo. Cavó más rápido, ignorando el dolor. Mateo gritó primero: «¡Mamá, mira!». El fondo del hoyo comenzó a llenarse de agua. No era mucha, apenas un charco, pero era agua clara y fría. Lucía cayó de rodillas en el borde del pozo, lágrimas mezclándose con el sudor en su cara. Esa noche, por primera vez en semanas, los 3 tomaron agua fresca hasta saciarse. Lucía llenó cada olla, cada jarra, cada recipiente que pudieron encontrar. Era un comienzo microscópico, pero era un comienzo. Mientras los niños dormían, ella se sentó afuera con el azadón en su regazo, mirando las estrellas. Había encontrado agua. Ahora tenía que encontrar una forma de convertir esa agua en dinero. La respuesta llegó a la mañana siguiente en forma de un recuerdo. Su abuela solía cultivar chiles en un pequeño huerto detrás de la casa. Chiles tan picantes que hacían llorar a los hombres más fuertes. Los vendía en el mercado del pueblo por buen dinero. «La tierra aquí es perfecta para chiles», decía. «Va, y mientras tengas agua y voluntad, puedes sacar oro de estas piedras». Lucía no tenía semillas, no tenía herramientas apropiadas, no tenía experiencia real en agricultura comercial, pero tenía agua recién encontrada, un pedazo de tierra y una promesa que había jurado cumplir. Se puso de pie, sacudió el polvo de su falda y miró hacia el horizonte donde el sol comenzaba a subir. 3 años. Tenía 3 años para transformar este rancho moribundo en algo que pudiera sostenerlos. 3 años para pagar una deuda que parecía imposible. 3 años para demostrar que una mujer sola con 2 niños podía hacer lo que muchos hombres habían intentado y fallado. El azadón brilló bajo la luz del amanecer. Lucía lo levantó sobre su hombro y caminó hacia donde crecería su primer campo de chiles. No sabía que ese pequeño campo sería solo el comienzo. No sabía que su lucha inspiraría a otros. No sabía que el banco enviaría a alguien para detenerla. Y no sabía que el costo de su promesa sería mucho más alto de lo que jamás imaginó. Lo único que sabía era que había comenzado. Y para gente como ella, comenzar era la parte más difícil. El pueblo más cercano estaba a 2 horas caminando. Lucía dejó a los niños con su vecina, doña Carmen, la única persona que quedaba en los ranchos cercanos y que todavía le hablaba. Era una mujer de 70 años, con manos nudosas como raíces de mezquite y una lengua afilada como navaja. «¿Vas a buscar semillas?», preguntó, mascando tabaco mientras Sofía se aferraba a la pierna de Lucía. «Voy a buscar una forma de empezar», respondió Lucía. Doña Carmen escupió en la tierra. «Tu abuela tenía semillas guardadas, en una lata azul debajo del piso de su cuarto.
Búscala antes de gastar dinero que no tienes. Lucía regresó corriendo al rancho. El cuarto de su abuela había estado cerrado desde su muerte hace 5 años. Olía a tiempo y lavanda seca. Levantó las tablas del piso donde su abuela solía guardar cosas importantes y encontró la lata. Dentro había semillas envueltas en papel periódico viejo, fechado en 1998. Semillas de chile jalapeño, serrano y habanero. También había un sobre con dinero, 200 pesos arrugados y una nota escrita con la letra temblorosa de su abuela. Para la que tenga el valor de volver a sembrar, no dejes que se pierda lo que construimos. Lucía apretó las semillas contra su pecho. Era como si su abuela supiera que algún día alguien las necesitaría. Tomó el dinero, las semillas, y caminó de todos modos al pueblo. Necesitaba comprar fertilizante barato, más herramientas y tal vez, si le alcanzaba, un pollo o 2 para tener huevos. El mercado estaba muriendo como todo en la región. Había más locales vacíos que abiertos. Los que quedaban vendían lo mínimo. Lucía encontró un hombre vendiendo fertilizante viejo a mitad de precio. «No te va a servir de mucho», le advirtió. «Esta tierra está maldita». Lucía le dio el dinero sin responder. En el camino de regreso, cargando todo en su espalda, se encontró con don Refugio, el hombre que manejaba la oficina del banco en el pueblo. Era gordo, con bigote grasiento, y siempre olía a cerveza barata. «Lucía Mendoza», la llamó desde su camioneta. «He estado buscándote». El corazón de Lucía se aceleró, pero mantuvo la cara sin expresión. «¿Qué quiere?». Don Refugio se bajó del vehículo, ajustándose el cinturón bajo su panza. «El banco está siendo generoso. Están dispuestos a quitarte el rancho de las manos sin procesos legales complicados. Te darán 2,000 pesos por todo. Es más de lo que vale». Lucía sintió la rabia subirle por la garganta como ácido. 2,000 pesos por tierra que había pertenecido a su familia durante generaciones, por la tumba de su esposo, por el futuro de sus hijos. «No está en venta», dijo con voz firme. Don Refugio rió, una risa húmeda y desagradable. «No estás entendiendo, mujer. No es una oferta, es la última oportunidad antes de que el banco tome acción legal. En 3 meses, esa tierra será del banco de todos modos. ¿Para qué sufrir?». «Porque es mía», respondió Lucía, cada palabra marcada como golpe de martillo. «Y en 3 años seguirá siendo mía». Don Refugio la miró como si hubiera dicho que volaría a la luna. «Estás loca. Una mujer sola no puede trabajar esa tierra. Tu marido no pudo y tenía ayuda. ¿Qué te hace pensar que tú puedes?». Lucía se acercó a él, tan cerca que pudo ver las venas rojas en sus ojos, «porque él no tenía lo que yo tengo. ¿Y qué tienes tú?». «Nada que perder». Se dio vuelta y siguió caminando. Escuchó a don Refugio gritarle algo sobre arrepentirse, pero sus palabras se perdieron en el viento. Cuando llegó al rancho, los niños la esperaban afuera. Mateo había estado practicando con el azadón, pequeños golpes contra la tierra. Sofía había dibujado flores en el polvo con un palo. Lucía dejó caer su carga y abrazó a sus hijos con tanta fuerza que Sofía protestó. «No podemos irnos de aquí», dijo Lucía, «más para sí misma que para ellos. Este es nuestro hogar. Aquí están enterradas nuestras raíces». Esa tarde comenzó a preparar la tierra para sembrar. Usando el agua del pozo nuevo, regó un cuadrado de tierra cerca de la casa. La tierra bebió el agua como si hubiera estado esperando toda su vida por este momento. Mateo ayudó a esparcir el fertilizante mientras Sofía cantaba. «¿Cuánto tiempo hasta que crezcan los chiles?», preguntó Mateo. «3 meses hasta la primera cosecha», respondió Lucía. «Si todo sale bien, y si no sale bien». Lucía hundió sus manos en la tierra húmeda. «Entonces lo intentamos otra vez».
Pasó 2 días preparando el campo. Era un cuadrado pequeño, apenas 10 metros por 10, pero era un comienzo. Plantó las semillas en filas perfectas, cada una a la distancia exacta que su abuela le había enseñado cuando era niña. Rezó sobre cada semilla, no a Dios necesariamente, sino a la tierra misma. «Ayúdame», susurró. «Solo necesito que me ayudes un poco». Una semana después aparecieron los primeros brotes, pequeños, frágiles, del color verde más hermoso que Lucía había visto jamás. Mateo corrió por todo el rancho gritando que las plantas estaban vivas. Sofía puso su cara contra la tierra para ver mejor. Lucía se arrodilló junto a los brotes y sintió algo que no había sentido en años. No era felicidad exactamente, era la sensación de que tal vez, solo tal vez, el universo no estaba completamente en su contra. Pero esa noche, mientras revisaba las plantas bajo la luz de la luna, notó algo preocupante. Había huellas alrededor del campo. Huellas grandes, de botas de hombre. Alguien había estado aquí, observando. Alguien sabía lo que estaba haciendo. Lucía agarró el azadón y lo mantuvo cerca esa noche, durmiendo con un ojo abierto, sabiendo que cultivar esperanza en tierra seca atraía no solo agua y vida, sino también codicia y peligro. Y el peligro, como descubriría pronto, tenía nombre y cara. Las plantas crecieron, lento al principio, luego con una ferocidad que sorprendió incluso a Lucía. Los chiles jalapeños fueron los primeros en florecer, pequeñas flores blancas que parecían estrellas caídas del cielo. Lucía pasaba horas regando, cuidando, hablándoles a las plantas como si fueran sus hijos. «Crezcan fuertes», les decía, «los necesito». Y las plantas parecían escuchar. En 6 semanas ya tenía los primeros chiles, verdes y brillantes, colgando de los tallos como pequeñas promesas. Mateo construyó un espantapájaros con ropa vieja de su padre. Verlo ahí, con la camisa de trabajo de Manuel ondeando en el viento, hizo que algo se rompiera en el pecho de Lucía. Pero no se permitió llorar. Las lágrimas eran un lujo. En su lugar, canalizó ese dolor en trabajo, expandió el campo, encontró más semillas comerciándolas con doña Carmen a cambio de ayuda ocasional. Pronto tenía 3 campos pequeños, cada uno con diferentes tipos de chiles. El problema era el agua. El pozo que había cavado daba suficiente para uso básico, pero no para agricultura real. Lucía pasaba horas cada día sacando agua con cubeta y cargándola campo por campo. Sus hombros gritaban de dolor. Sus manos se volvieron una masa de ampollas sobre ampollas, pero no se detuvo. Mateo ayudaba después de las pocas horas que pasaba en la escuela del pueblo. Sofía, demasiado pequeña para cargar agua, se convirtió en la guardiana de las plantas, gritando si veía pájaros o insectos que pudieran dañarlas. Un día, mientras Lucía regaba el campo más alejado, escuchó el sonido de una camioneta. Su cuerpo se tensó. Las visitas nunca eran buenas noticias. La camioneta se detuvo en el camino y bajó un hombre que no reconoció. Era joven, tal vez 30 años, con ropa limpia y botas caras. Parecía fuera de lugar en este mundo de polvo y desesperación. «¿Lucía Mendoza?», preguntó, quitándose unos lentes de sol. «¿Quién pregunta?». Él sonrió, pero era una sonrisa de negocios, no de amabilidad. «Me llamo Francisco Solís. Represento un grupo de inversionistas de Monterrey». Lucía dejó el cubo de agua. «No estoy interesada en vender». Francisco levantó las manos. «No vengo a comprar. Vengo a hacer una propuesta». Se acercó al campo de chiles, examinándolos con ojo experto. «He escuchado que estás cultivando en tierra que todos dijeron que estaba muerta. Eso es impresionante». No sonaba impresionado, sonaba curioso, calculador. «¿Qué quiere?», preguntó Lucía, cruzando los brazos.
Francisco caminó entre las filas de plantas. Mis inversionistas están interesados en desarrollar esta región. Hay un proyecto para atraer turismo, construir hoteles boutique, ese tipo de cosas. Tu rancho está exactamente donde queremos construir. El estómago de Lucía se hundió. Ya le dije, no estoy vendiendo. Francisco se volvió hacia ella. Te ofrecemos 50,000 pesos. Es más de lo que esta tierra valdrá jamás. 50,000. Era más dinero del que Lucía había visto en su vida. Era suficiente para pagar las deudas, llevar a los niños a la ciudad, empezar de nuevo. Por un segundo, solo un segundo, consideró la posibilidad. Luego miró hacia la casa donde dormía su abuela, hacia el campo donde estaba enterrado Manuel, hacia el espantapájaros hecho con su ropa. No, dijo firmemente. La sonrisa de Francisco se enfrió. Estás cometiendo un error. Puedes tomar el dinero ahora y irte con dignidad, o puedes esperar a que el banco te quite todo y quedarte sin nada. ¿Cómo sabe de mis problemas con el banco?, preguntó Lucía, sus ojos entrecerrándose. Francisco se encogió de hombros. Es un pueblo pequeño, todo el mundo sabe todo. Se puso los lentes de sol otra vez. Piénsalo, tengo tu número. Bueno, no tienes teléfonos, ¿verdad? Volveré en 2 semanas. Para entonces habrás entendido que esta es la mejor opción. Después de que se fue, Lucía se quedó mirando el polvo que levantó su camioneta. Mateo salió de la casa. ¿Quién era ese señor? Nadie importante, respondió Lucía. Pero esa noche, acostada en su petate, no pudo dormir. 50,000 pesos era una cantidad imposible. Pero abandonar el rancho también era imposible. Estaba atrapada entre 2 imposibilidades, y el tiempo corría. Solo quedaban 2 meses antes de que el banco pudiera ejecutar la deuda. A la mañana siguiente tomó una decisión. Necesitaba acelerar todo. Los chiles estaban listos para la primera cosecha. Si podía venderlos bien, tendría suficiente para hacer un pago parcial al banco, comprar tiempo. Se levantó antes del amanecer y comenzó a cosechar. Mateo y Sofía ayudaron. Llenaron canastas con chiles verdes, rojos, amarillos. Eran hermosos, perfectos. Lucía los probó. Eran tan picantes que le hicieron llorar, pero el sabor era increíble, concentrado, como si cada chile contuviera la esencia de la tierra misma. Cargó todo lo que pudo en una carretilla vieja y caminó las 2 horas hasta el mercado del pueblo. Era día de tianguis, cuando venían compradores de otras ciudades. Lucía montó un puesto improvisado en un rincón. Los vendedores establecidos la miraron con desprecio. ¿Quién te dio permiso para vender aquí?, preguntó una mujer gorda con delantal manchado. Nadie, respondió Lucía. Solo estoy vendiendo mi cosecha. La mujer rió. Vende tus chiles en otro lado. Aquí no hay lugar para aficionadas. Pero entonces un hombre se acercó al puesto de Lucía. Era el dueño de un restaurante del pueblo. Tomó un chile, lo examinó, lo mordió. Sus ojos se abrieron. ¿Dónde conseguiste estos? Los cultivé yo misma. Son excepcionales. El sabor, el nivel de picante. ¿Cuántos tienes? Lucía sintió que su corazón se aceleraba. Todo esto. Y puedo tener más en 3 semanas. El hombre compró todo. Le pagó el doble de lo que Lucía esperaba. Mientras caminaba de regreso al rancho con el dinero en su bolsillo, sintió algo que había olvidado que existía. Orgullo. Pero cuando llegó al rancho, vio algo que heló su sangre. Las plantas en uno de los campos estaban arrancadas, tiradas en el suelo, pisoteadas. Alguien había destruido casi la mitad de su cosecha futura. Y en el suelo, marcado en el polvo con un palo, había un mensaje, última advertencia. Lucía cayó de rodillas entre las plantas destruidas y por primera vez en meses dejó que las lágrimas cayeran.
La devastación era peor a la luz del día. Lucía pasó horas tratando de salvar lo que podía, pero la mayoría de las plantas estaban completamente destruidas. Alguien no solo las había arrancado, las había pisoteado con violencia, con odio. Mateo encontró huellas de botas, las mismas que Lucía había visto semanas atrás, grandes, profundas, dejadas por alguien pesado que quería que supieran que había estado ahí. Doña Carmen vino cuando se enteró, miró el campo arruinado y escupió en el suelo. «Fue el sobrino de don Refugio», dijo con certeza. «Ese cabrón, Miguel, trabaja para el banco y para cualquiera que le pague. Está tratando de asustarte para que vendas». Lucía apretó los puños. «No voy a vender». «Ya lo sé, mija. Por eso vinieron de noche como ratas. La gente cobarde siempre ataca en la oscuridad». Esa tarde, Lucía caminó al pueblo. Fue directamente a la oficina del banco. Don Refugio estaba detrás de su escritorio, comiendo tacos y viendo fútbol en una televisión pequeña. Cuando vio a Lucía, su cara se puso pálida por un segundo antes de recuperar su sonrisa grasosa. «Lucía, qué sorpresa. ¿Vienes a aceptar la oferta?» «Vine a hacer un pago», dijo Lucía, poniendo dinero en el escritorio. Don Refugio contó los billetes. «Esto es 700 pesos. Tu deuda es de 12.000. Es un pago parcial, para demostrar que tengo intención de pagar». Don Refugio empujó el dinero de regreso. «No aceptamos pagos parciales. O pagas todo en 2 meses, o perdemos el rancho». Lucía sintió la rabia explotar en su pecho. «¿Mandaste a tu sobrino a destruir mis cultivos?» La sonrisa de don Refugio se evaporó. «No sé de qué hablas. Sé que fuiste tú. Dile a Miguel que si vuelve a poner un pie en mi propiedad, lo voy a recibir con el rifle de mi abuelo. Y no voy a disparar al aire». Se dio vuelta para irse, pero don Refugio la detuvo. «Espera». Había algo nuevo en su voz, algo casi parecido al miedo. «Lucía, hay fuerzas aquí más grandes que tú y yo. Esa gente de Monterrey, los inversionistas, no son gente con la que quieras meterte. Si no vendes, encontrarán formas de quitarte esa tierra de todos modos. Estoy tratando de ayudarte». Lucía lo miró con puro desprecio. «Ayúdate a ti mismo. Yo voy a salvar mi rancho». Cuando regresó al rancho, encontró a Mateo cavando otro hoyo. «¿Qué haces?», preguntó. El niño se limpió el sudor. «Voy a hacer otro pozo, como hiciste tú. Necesitamos más agua si vamos a volver a sembrar». Lucía sintió que su corazón se iba a romper de amor y dolor. Su hijo de 11 años estaba tratando de salvar el rancho con sus manos pequeñas. Se arrodilló junto a él. «No puedes hacerlo solo, mijo. No estoy solo», dijo Mateo, mirándola con esos ojos oscuros que eran como espejos del alma. «Te tengo a ti». Esa noche, Lucía hizo cuentas bajo la luz de la vela. Con lo que quedaba de la cosecha destruida, podría tener otra venta en 3 semanas, tal vez 1,000 pesos más. No era suficiente, ni cerca. Necesitaba un milagro o una idea brillante. Mientras pensaba, Sofía se acercó con su muñeca de trapo. «Mamá, ¿por qué ese señor malo rompió las plantas?». Lucía abrazó a su hija. «Porque tiene miedo». «¿Miedo de qué?». «De que ganemos». La respuesta vino 3 días después de la forma más inesperada. Una mujer llegó al rancho en una motocicleta vieja. Se quitó el casco y reveló cabello corto y canas prematuras. «¿Eres Lucía Mendoza?». Lucía salió con el azadón en la mano, desconfiada. «¿Quién quiere saber?». La mujer sonrió. «Me llamo Patricia Ramos. Soy periodista de Guadalajara. Escuché tu historia de un vendedor en el mercado. Una mujer sola peleando contra el banco y los inversionistas para salvar su rancho. Me gustaría escribir sobre ti». Lucía bajó el azadón. «Yo no quiero publicidad». «No es sobre publicidad», dijo Patricia.
acercándose. Es sobre justicia. Hay cientos de familias como la tuya siendo expulsadas de sus tierras por bancos corruptos y desarrolladores sin escrúpulos. Tu historia puede ser el ejemplo que inspire a otros a pelear, Lucía lo pensó. ¿Y eso cómo me ayuda a pagar mi deuda? Patricia sacó una libreta. Atención pública. Una vez que la gente sepa lo que te están haciendo, habrá presión. El banco tendrá que ser más cuidadoso. Y tal vez, solo tal vez, alguien que lea la historia querrá ayudar. Lucía aceptó. Durante 3 horas le contó todo a Patricia. La muerte de Manuel, la sequía, el pozo que cavó, los chiles, las amenazas, la destrucción. Patricia tomó notas febrilmente. Fotografió las plantas destruidas, el campo recuperándose, los niños trabajando. Antes de irse, apretó la mano de Lucía. Eres más fuerte de lo que crees. No dejes que te rompan. No planeo hacerlo, respondió Lucía. El artículo salió una semana después en un periódico regional. El titular decía: Viuda desafía a banco y cultiva esperanza en tierra muerta. Incluía fotos de Lucía con el azadón, de Mateo cavando, de los chiles perfectos creciendo contra todo pronóstico. La respuesta fue inmediata. Personas de toda la región comenzaron a llegar al rancho. Algunos traían semillas, otros herramientas. Una familia trajo un pollo y un gallo. Para que tengas huevos, dijeron, sigue peleando. Pero con la atención llegó también más peligro. Una noche, Lucía se despertó con el sonido de una camioneta afuera. Agarró el rifle de su abuelo, un arma vieja que apenas funcionaba. Salió y vio sombras moviéndose cerca del nuevo campo que había plantado. «¡Fuera de mi propiedad!», gritó, apuntando el rifle. Las sombras se congelaron. «Solo queríamos asustarte», dijo una voz que reconoció como la de Miguel. «Pero parece que necesitas una lección más dura». Lucía disparó al aire. El sonido fue como un trueno en la noche silenciosa. Las sombras corrieron a la camioneta y se fueron a toda velocidad. Mateo salió de la casa asustado. «¿Mamá?». Lucía bajó el rifle, sus manos temblando. «Está bien, mijo, ya se fueron». Pero sabía que volverían. La guerra apenas comenzaba. Y en esa guerra descubriría que su mayor arma no era el rifle, ni el azadón, sino algo que nadie podía destruir. El artículo cambió todo. Durante las siguientes 2 semanas, el rancho se convirtió en un lugar de peregrinación. Llegaban personas de pueblos lejanos para ver a la mujer que se negaba a rendirse. Algunos traían regalos modestos, semillas, herramientas oxidadas, jarras de agua. Otros solo venían a ver, a tocar la tierra, como si la determinación de Lucía fuera algo que pudieran absorber a través de sus dedos. Entre los visitantes llegó un hombre viejo, con sombrero de paja y ojos brillantes como obsidiana. Se presentó como Don Abundio, maestro de agricultura de toda la vida. «Vi tu foto en el periódico», dijo, arrodillándose junto a las plantas de chile. «Estás cometiendo 3 errores que te van a costar la cosecha». Lucía sintió que su orgullo se hinchaba, pero lo tragó. «¿Cuáles?», Don Abundio señaló. «Estás regando demasiado. Los chiles de esta región necesitan sed para desarrollar picante. Segundo, tu tierra necesita más materia orgánica. Y tercero, estás plantando sin rotación. La tierra se va a cansar». Pasó 3 días enseñándole. Le mostró cómo hacer composta con desperdicios, cómo leer las hojas de las plantas para saber qué necesitan, cómo preparar remedios naturales contra plagas usando ajo y chile machacado. «La tierra es como una mujer», dijo con una sonrisa desdentada. «Tienes que escucharla, no solo darle órdenes». Cuando se fue, dejó a Lucía con más conocimiento del que había tenido en toda su vida. Y algo más importante, esperanza técnica, no solo emocional.
La siguiente cosecha fue el doble de buena. Los chiles eran más grandes, más sabrosos, más consistentes. El restaurantero del pueblo quería comprar todo lo que pudiera producir. Empezó a venir cada semana. Pero incluso con las ventas mejoradas, Lucía apenas reunía dinero suficiente para subsistir y hacer pagos mínimos. La deuda del banco seguía siendo una montaña imposible. Le quedaba un mes antes del plazo final. Una tarde, mientras empacaba chiles, llegó Francisco Solís otra vez. Esta vez no venía solo. Lo acompañaban dos hombres con trajes baratos y expresiones duras. «Vine a reiterar mi oferta», dijo Francisco. 50.000 pesos, última oportunidad. Lucía ni siquiera levantó la vista. Mi respuesta sigue siendo no. Uno de los hombres dio un paso adelante. «No estás entendiendo la situación. Este rancho va a ser nuestro de una forma u otra». Lucía finalmente lo miró. «¿Me estás amenazando en mi propia tierra?» Francisco levantó una mano para detener a su hombre. «Nadie te está amenazando. Solo estamos siendo claros sobre la realidad. El banco ejecutará en 4 semanas. Después, compraremos la propiedad en la subasta por una fracción de lo que te estoy ofreciendo. Estamos siendo generosos». «Generosos», repitió Lucía, escupiendo la palabra como veneno. «Ustedes y el banco están trabajando juntos. Lo supe desde el principio». Francisco no lo negó. «Es solo negocios, Lucía. Nada personal». «Para ti es negocio», dijo Lucía, poniéndose de pie. «Para mí es mi vida, la tumba de mi esposo, el futuro de mis hijos. Así que no voy a venderte mi vida para que construyas tu hotel elegante». Francisco suspiró como si estuviera tratando con una niña tonta. «Has trabajado duro, respeto eso. Pero el mundo no recompensa el trabajo duro, recompensa el poder y el dinero. Tú no tienes ninguno de los dos». «Tengo algo mejor», respondió Lucía. «Tengo razón». Después de que se fueron, Mateo preguntó: «¿Qué vamos a hacer, mamá?» Lucía miró el campo que había salvado, las plantas que crecían contra todo pronóstico, el pozo que había cavado con sus propias manos. «Vamos a pelear hasta el último día», dijo, «y si perdemos, al menos perderemos sabiendo que lo dimos todo». Pero esa noche, en privado, Lucía hizo algo que no había hecho desde el funeral de Manuel. Lloró. Lloró de frustración, de miedo, de agotamiento. Lloró porque a veces dar todo no es suficiente cuando el sistema está diseñado en tu contra. A la mañana siguiente, cuando se levantó antes del amanecer como siempre, encontró algo que la dejó sin aliento. En el campo más grande, durante la noche, alguien había plantado docenas de nuevas plantas, chiles, tomates, calabazas, y en el suelo, escrito con piedras, un mensaje: «No estás sola». «Tus vecinos». Doña Carmen apareció poco después con un termo de café. «Fuimos 5 familias», dijo, «los que quedamos en los ranchos cercanos. Decidimos que si tú vas a pelear, nosotros también». Lucía sintió algo quebrarse en su pecho. «Pero esta vez será algo bueno. No tengo cómo pagarles». Doña Carmen escupió en el suelo. «¿Quién habló de pagar? Esto es lo que hacemos los que nacimos en esta tierra. Nos cuidamos». Durante los siguientes días, los vecinos trabajaron junto a Lucía, expandieron los campos, cavaron otro pozo, construyeron un pequeño invernadero con materiales reciclados. El rancho comenzó a transformarse de un lugar moribundo a algo vivo, pulsante, lleno de posibilidad. Pero el día antes de la fecha límite del banco, don Refugio apareció con documentos legales. «Lo siento, Lucía», dijo, aunque no parecía sentirlo en absoluto. «El banco procederá con la ejecución mañana a las 10 de la mañana, a menos que puedas pagar los 12.000 pesos completos». Lucía había reunido 5.000, ni siquiera la mitad. «¿No hay forma de negociar más tiempo?» Don Refugio negó con la cabeza. «Las órdenes vienen de arriba.
Están ansiosos por cerrar esto. Esa noche, Lucía se sentó afuera con el azadón en su regazo, el mismo azadón con el que había hecho su promesa hace casi 3 meses. Había fallado. A pesar de todo el trabajo, todo el sudor, toda la sangre, no era suficiente. «Perdóname», susurró a la tierra. «Lo intenté». Mateo salió y se sentó junto a ella. No dijo nada, solo apoyó su cabeza en el hombro de su madre. Y juntos miraron las estrellas, sabiendo que mañana podría ser su última noche en el único hogar que conocían. Pero el destino, como descubriría, todavía tenía una carta por jugar. Lucía no durmió. Pasó la noche caminando por el rancho, memorizando cada árbol, cada piedra, como si pudiera llevárselos con ella en su memoria. Tocó las paredes de adobe de la casa donde nació, donde dio a luz a sus hijos, donde enterró los sueños junto a su esposo. Al amanecer, se bañó con el poco agua que quedaba y se puso su mejor vestido, uno que había usado en su boda y que ahora le quedaba grande porque había perdido tanto peso trabajando. Se puso frente al espejo roto y vio a una mujer que no reconocía, demacrada, envejecida, pero con ojos que ardían con algo inextinguible. A las 9 de la mañana, una docena de vecinos llegó al rancho. Doña Carmen, don Abundio, familias que Lucía apenas conocía. «Vinimos a estar contigo», dijo doña Carmen, «para que sepas que peleaste con honor». Lucía no pudo hablar. Solo asintió. Mateo y Sofía se pegaron a sus piernas, asustados por la tensión en el aire. A las 9:30 llegó la camioneta del banco. Don Refugio bajó con 2 policías y un hombre del juzgado con un portafolio lleno de documentos. «Lucía Mendoza», dijo el hombre del juzgado con voz monótona. «Por orden del Banco Regional del Norte, este rancho será embargado hoy a las 10 en punto por falta de pago de deuda. Tienes 30 días para desalojar la propiedad». Lucía dio un paso adelante. «Tengo 5,000 pesos. Quiero hacer un pago». El hombre del juzgado negó con la cabeza. «La deuda completa o nada son las reglas». Don Refugio casi parecía disfrutarlo. «Te lo advertí, Lucía. Debiste haber vendido cuando pudiste». Entonces, algo extraordinario sucedió. Uno de los vecinos, un hombre viejo llamado Esteban, que nunca había hablado más de 3 palabras seguidas, se acercó y puso dinero en las manos de Lucía. 300 pesos, dijo. «Es todo lo que tengo». Doña Carmen hizo lo mismo. 500, don Abundio agregó 200, uno por uno. Cada vecino presente puso lo que podía. Billetes arrugados, monedas, ahorros guardados en latas. Lucía no podía ver bien porque las lágrimas nublaban su visión. Mateo contó el dinero. 7,800 pesos, anunció con voz temblorosa. No era suficiente, todavía faltaban más de 4,000. El hombre del juzgado miró su reloj. «Quedan 10 minutos». Lucía miró el dinero en sus manos, luego a su comunidad, luego a sus hijos. Había perdido. A pesar de todo, había perdido. Estaba a punto de caer de rodillas cuando escuchó el sonido de múltiples vehículos acercándose. Una caravana de autos y camionetas viejas apareció por el camino, levantando una nube de polvo. De ellos bajaron docenas de personas. Personas que Lucía había visto en el mercado. Personas que habían leído el artículo. Extraños. Una mujer se acercó. «Vi tu historia en el periódico. Soy maestra en la ciudad. Mi clase decidió hacer una colecta». Le entregó un sobre con 2,000 pesos. Un hombre con overol manchado de aceite agregó: «Soy mecánico. Mi esposa cultiva también. Esto es de nosotros. 500 pesos más». Uno por uno, completos extraños pusieron dinero. Algunos solo podían dar 50 pesos, otros cientos. Mateo corría de un lado a otro, contando, sumando, gritando números. Cuando el reloj marcó las 10,
Mateo gritó, 12.400 pesos. Un silencio absoluto cayó sobre el rancho. El hombre del juzgado revisó el dinero, contándolo meticulosamente. Don Refugio parecía a punto de tener un ataque. Esto no es. El banco va a querer confirmar. ¿Es suficiente o no?, preguntó Lucía, su voz como acero. El hombre del juzgado suspiró. Es suficiente. La deuda está pagada. Lucía sintió que sus piernas cedían, pero manos de vecinos y extraños la sostuvieron. El hombre del juzgado estampó documentos, hizo firmar papeles, todo mientras don Refugio protestaba débilmente. Cuando finalmente se fueron, la multitud estalló en vítores. Lucía fue abrazada, felicitada, llorada por personas que ni siquiera conocía. Mateo y Sofía bailaban entre los adultos. Doña Carmen lloraba abiertamente, algo que nadie había visto jamás. Cuando todos se fueron, cuando el sol comenzó a bajar, Lucía caminó al campo con el azadón. Lo clavó en la tierra exactamente donde lo había clavado 3 meses atrás. Primera batalla ganada, susurró a la tierra. Faltan 33 meses más, porque la deuda del banco estaba pagada, pero ahora tenía una deuda con su comunidad. Una deuda de gratitud, de ejemplo, de no rendirse jamás. Y esa, Lucía sabía, era una deuda que pagaría con cada gota de sudor durante los próximos 3 años. Esa noche hubo una fiesta improvisada. Los vecinos trajeron comida. Alguien tenía una guitarra. Se cantó, se bailó, se celebró. Y por primera vez desde la muerte de Manuel, Lucía se permitió sonreír. No porque la lucha había terminado, sino porque había descubierto que nunca había estado tan sola como pensaba. Bajo estas estrellas del desierto, había encontrado algo más valioso que el agua o el dinero. Había encontrado comunidad. Pero mientras celebraban, en las sombras, Francisco Solís observaba desde su camioneta, haciendo una llamada telefónica que cambiaría todo. Los meses siguientes fueron los más productivos de la vida de Lucía. Con la presión inmediata del banco eliminada, pudo concentrarse en convertir el rancho en algo genuinamente próspero. Usando el conocimiento de don Abundio y la ayuda constante de los vecinos, los campos se expandieron. Lo que comenzó como 3 pequeñas parcelas de chiles se convirtió en una operación agrícola diversificada. Chiles, sí, pero también tomates, calabazas, hierbas aromáticas. El restaurantero del pueblo se convirtió en cliente regular, pero la verdadera transformación llegó cuando Patricia, la periodista, publicó un segundo artículo. Este se enfocaba en cómo la comunidad había salvado el rancho. El titular, Pueblo se une para salvar tierra de desarrolladores codiciosos. El artículo mencionaba la calidad excepcional de los chiles de Lucía y incluía información de contacto. En 2 semanas tenía pedidos de 3 restaurantes en Guadalajara y 2 en Monterrey. Lucía se levantaba a las 4 de la mañana y trabajaba hasta que oscurecía. Mateo dejó de ir a la escuela durante las semanas de cosecha para ayudar. Lucía no quería que lo hiciera, pero el niño insistió. «Papá hubiera ayudado», dijo. «Yo también». Sofía, ahora con casi 7 años, se convirtió en la encargada de empacar. Sus manos pequeñas eran perfectas para acomodar chiles sin dañarlos. Los 3 trabajaban como una máquina perfectamente sincronizada, cada uno conociendo su papel sin necesidad de palabras. Don Abundio venía cada semana para supervisar y enseñar. «Nunca he visto a nadie aprender tan rápido», le dijo a Lucía un día. «Tienes un don natural para esto». Lucía sacudió la cabeza. «No es un don, es necesidad. La necesidad te enseña más rápido que cualquier maestro». Él rió. «Tal vez, pero la necesidad sin inteligencia solo produce desesperación. Tú tienes ambas». Para el final del 6º mes, Lucía había pagado completamente a todos los vecinos que habían contribuido.
Algunos no querían aceptar el dinero. Fue un regalo, decían, pero Lucía insistía. Fue un préstamo que salvó mi vida. Los préstamos se pagan. La única que no aceptó devolución fue doña Carmen. Gasta ese dinero en tus hijos, dijo con su voz áspera, o en el rancho. De todas formas, termina ayudándome porque eres mi vecina, pero el éxito atrajo atención no deseada. Los inspectores del gobierno comenzaron a aparecer buscando irregularidades. Necesitas permisos para vender productos agrícolas, dijeron. Lucía no tenía permisos. Necesitas registrarte como negocio. No estaba registrada. Necesitas pagar impuestos retroactivos. No había pagado impuestos porque apenas estaba sobreviviendo. Cada inspección costaba tiempo y dinero que no tenía. Lucía comenzó a sospechar que alguien poderoso estaba orquestando esta presión burocrática. Su sospecha se confirmó cuando Francisco Solís apareció nuevamente. Esta vez no traía guardaespaldas ni amenazas. Venía solo, con una expresión diferente, casi respetuosa. «Has hecho algo notable aquí», dijo, mirando los campos prósperos. «Mis inversionistas están impresionados». «No me importa lo que piensen tus inversionistas», respondió Lucía. Francisco sonrió. «Déjame terminar. Queremos hacer una propuesta diferente. No comprar tu rancho, asociarnos contigo». Lucía cruzó los brazos. «Explícate». Francisco sacó documentos. «Has demostrado que esta tierra puede ser productiva. Queremos invertir en expandir tu operación. Te damos capital, conexiones con compradores grandes, ayuda con todos los permisos y burocracia. A cambio, nos quedamos con el 40% de las ganancias». Lucía miró los documentos sin tocarlos. «¿Y si digo que no? Entonces sigues peleando sola contra inspectores, burocracia y competencia más grande. Eventualmente te aplastarán. Con nosotros tienes protección». Era una oferta tentadora. Lucía podía ver cómo el dinero y las conexiones le facilitarían todo, pero también veía la trampa. Una vez que dejara entrar a los inversionistas, perdería control. «Necesito pensarlo», dijo. Francisco asintió. «Tienes 2 semanas. Después, la oferta expira». Cuando se fue, Mateo preguntó, «¿Vas a aceptar, mamá?» Lucía miró a su hijo. «No lo sé, mijo. A veces las decisiones fáciles son las más peligrosas». Esa noche llamó a una reunión con doña Carmen, don Abundio y otros vecinos que se habían convertido en sus consejeros no oficiales. Les explicó la oferta. Las opiniones estaban divididas. «Toma el dinero», dijo uno. «Es la única forma de crecer. No confíes en ellos», dijo otro. «Gente así siempre tiene motivos ocultos». Doña Carmen fue la más clara. «¿Por qué te ofrecen 40%? Porque saben que en 2 años podrían tomar el 60, luego el 80, luego todo. Los tiburones no se asocian con peces pequeños, los devoran lentamente». Don Abundio tenía otra perspectiva. «El problema no son los inversionistas. El problema es que estás creciendo demasiado rápido sin estructura. Necesitas ayuda. Sí, pero no de ellos. Necesitas encontrar tu propia forma de crecer». Esa fue la respuesta que resonó con Lucía. No rechazar el crecimiento, sino hacerlo en sus propios términos. Pasó 3 días investigando, haciendo llamadas telefónicas desde el único teléfono público del pueblo, contactando organizaciones agrícolas, cooperativas, programas de gobierno. Encontró una cooperativa de agricultores pequeños que ofrecía exactamente lo que necesitaba: asistencia técnica, acceso a mercados y apoyo legal sin tomar propiedad o porcentaje de ganancias. Solo pedían una cuota mensual razonable y compromiso de prácticas sostenibles. Era perfecto. Cuando Francisco regresó 2 semanas después, Lucía tenía su respuesta. «No acepto tu oferta. Me uní a una cooperativa agrícola». La cara de Francisco se endureció.
estás cometiendo un error. Ya me dijiste eso antes, respondió Lucía. Hasta ahora, cada vez que he ignorado tu consejo, me ha ido mejor. Francisco se acercó, su voz bajando a un susurro amenazante. Esta tierra eventualmente será nuestra. Hay formas, Lucía. Siempre hay formas. Entonces vas a tener que encontrarla, dijo Lucía, mirándolo directo a los ojos, porque yo no me voy a ir. Lo que ninguno de los dos sabía era que la verdadera batalla aún no había comenzado. El rancho prosperó durante los siguientes 6 meses. La cooperativa cumplió sus promesas. Lucía obtuvo todos los permisos necesarios. Sus productos comenzaron a venderse bajo una marca colectiva que tenía presencia en mercados orgánicos de 3 estados. Los inspectores dejaron de aparecer. El dinero empezó a fluir de manera constante. Por primera vez desde la muerte de Manuel, Lucía podía respirar sin el peso constante de la deuda aplastándole el pecho. Mateo volvió a la escuela. Lucía insistió. «Necesitas educación», le dijo. «El rancho estará aquí cuando crezcas, pero tu mente necesita formarse ahora». El niño protestó, pero obedeció. Sofía también fue inscrita en la escuela del pueblo. Todas las mañanas, los dos caminaban juntos los 3 kilómetros hasta el pueblo, y todas las tardes regresaban para ayudar con las tareas del rancho. Eran niños que entendían el valor del trabajo de una manera que sus compañeros de clase nunca podrían. Lucía usó las primeras ganancias reales para reparar la casa. Nuevo techo, ventanas que cerraban, un piso de cemento en lugar de tierra apisonada. También cavó un tercer pozo, con ayuda de un perforador profesional que la cooperativa le consiguió a precio reducido. El agua brotó limpia y abundante. «Agua bendita», dijo doña Carmen cuando probó el agua nueva. «Esta tierra te está devolviendo lo que le diste, pero con la prosperidad llegó la envidia». Algunos vecinos que no habían ayudado cuando Lucía estaba al borde del colapso, ahora murmuraban. «Se cree mucho», decían. «Solo, porque le fue bien, se piensa mejor que nosotros». Lucía escuchaba estos comentarios y le dolían, pero no respondía. Doña Carmen sí respondía. Cuando ella estaba cavando pozos con sus manos, ustedes estaban tomando cerveza y diciendo que era imposible. Ahora que cosecha lo que sembró, le tienen envidia. ¡Qué vergüenza! La verdadera amenaza llegó al comienzo del año 2. Una mañana, Lucía se despertó con el sonido de maquinaria pesada. Salió y vio excavadoras trabajando en la propiedad vecina, el rancho abandonado de los García que llevaba 5 años vacío. Un enorme letrero decía, «Futuro sitio del resort Valle Dorado, Desarrollos Solís S.A». Su estómago se hundió. Francisco no había renunciado, simplemente había cambiado de estrategia. Durante las siguientes semanas, el trabajo de construcción fue constante. Las máquinas trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer. El ruido era ensordecedor. El polvo cubría todo, incluyendo los campos de Lucía. Sus plantas comenzaron a sufrir. Los compradores se quejaban de que los productos llegaban sucios. Don Abundio vino a investigar. «Esto no es coincidencia», dijo, tocando las hojas cubiertas de polvo. «Están tratando de arruinarte sin tocarte directamente». Lucía fue a confrontar a los trabajadores de construcción. El capataz se encogió de hombros. «Solo hacemos nuestro trabajo, señora. Si tiene quejas, hable con el dueño». Lucía fue directo a las oficinas temporales del desarrollo. Francisco estaba ahí, revisando planos. Cuando la vio, sonrió. «Lucía, qué sorpresa. Vienes a aceptar mi oferta. Vienes a decirte que alejes tu construcción de mi rancho. Tu polvo está matando mis cultivos». «Lamento que te cause inconveniencias», dijo Francisco sin parecer lamentarlo en absoluto. «Pero tengo todos los permisos necesarios».
Estoy construyendo en mi propiedad. Si tu rancho sufre efectos secundarios, bueno, eso es solo mala suerte. Lucía sintió la rabia hirviendo. Compraste ese rancho específicamente para fastidiarme. Compré ese rancho porque es una buena inversión. Si resulta que tu pequeña operación agrícola no puede coexistir con desarrollo moderno, tal vez deberías reconsiderar tu posición. Lucía se fue antes de decir algo que pudiera lamentar. Esa noche convocó otra reunión de emergencia con sus aliados. Necesitamos un plan, dijo. No pueden simplemente destruir nuestro trabajo así. Don Abundio tenía una idea. Contacta a Patricia, la periodista. La atención pública los frenó una vez. Puede funcionar otra vez. Lucía hizo la llamada. Patricia llegó 2 días después, ahora trabajando para un periódico más grande en Ciudad de México. Hizo la historia más grande esta vez. Muchos desarrolladores hostigan a agricultora que salvó su rancho. Incluyó fotos del polvo cubriendo los campos, documentos mostrando que Solís compró la propiedad vecina días después de que Lucía rechazó su oferta. Testimonios de trabajadores de construcción admitiendo que tenían órdenes de trabajar lo más cerca posible de los límites de la propiedad de Lucía. El artículo se volvió viral. Organizaciones ambientales lo compartieron. Activistas agrícolas también. La presión funcionó. Las autoridades ambientales aparecieron y ordenaron a la construcción implementar medidas de control de polvo. El trabajo se ralentizó. Francisco tuvo que contratar equipos especiales que costaban el doble. Lucía ganó tiempo, pero sabía que era solo eso, tiempo. Francisco no se detendría. Esto se había vuelto personal para él. Había invertido demasiado dinero y ego para retirarse ahora. Una noche, Mateo encontró a su madre sentada afuera, mirando las luces de la construcción en la propiedad vecina. «¿Por qué nos odia tanto ese señor?», preguntó. Lucía puso su brazo alrededor de su hijo. «No nos odia, mijo. Odia que no pueda controlarnos. Gente como él está acostumbrada a que todos hagan lo que dicen. Nosotros nos negamos, y eso lo hace sentir pequeño». «¿Vamos a ganar?», preguntó Mateo. Lucía miró a su hijo. «Ya ganamos lo más importante, mijo. Tenemos el derecho a pelear, el resto es solo detalles». Pero los detalles, como descubriría pronto, eran donde se perdían las guerras, y Francisco Solís estaba a punto de jugar su carta más destructiva. El resort comenzó a tomar forma. Lucía veía desde su rancho cómo se levantaban estructuras de cristal y acero donde antes solo había tierra seca. Era como ver 2 mundos colisionar, su rancho de adobe y tierra cultivada contra torres de modernidad invasiva. Los trabajadores de construcción a veces compraban chiles en su puesto improvisado. «Es una lástima», le dijo uno. «Todo este dinero gastado en un hotel que probablemente nadie va a usar. No hay nada aquí que atraiga turistas». Pero Francisco tenía un plan para eso también. Una tarde, llegaron camiones cargados de trabajadores que comenzaron a trabajar en el camino principal que conectaba el pueblo con la carretera. Lo estaban pavimentando, ampliando, convirtiendo un camino de tierra en una carretera real. «Es desarrollo», decía Francisco en entrevistas que Lucía veía en el televisor prestado de doña Carmen. «Estamos trayendo progreso a una región olvidada. Empleos, infraestructura, futuro». Lo que Francisco no mencionaba en las entrevistas era que la nueva carretera desviaba el flujo de tráfico lejos del pueblo tradicional, pasando directamente al resort. Los negocios del pueblo comenzaron a sufrir. El mercado se vació. La gente tenía que caminar más lejos para llegar a cualquier lado. Y el rancho de Lucía, que antes estaba relativamente cerca del camino principal, ahora quedaba aislado. Los compradores que venían a recoger productos se quejaban del acceso difícil. Lucía perdió 2 contratos grandes en un mes.
no por la calidad de sus productos, sino por la logística. «Es demasiado complicado llegar hasta allá», le dijeron. La cooperativa trató de ayudar ofreciendo transporte colectivo, pero incluso eso tenía costos que comían sus márgenes ya delgados. Francisco había encontrado una forma de atacarla sin ensuciar sus manos. Simplemente construyó alrededor de ella, aislándola, convirtiéndola en una isla de agricultura, en un mar de desarrollo. Una noche, el transformador eléctrico que alimentaba su pozo se quemó. Lucía llamó a la compañía eléctrica. «Tardaremos 6 semanas en reponer ese transformador», le dijeron. «Es un área de baja prioridad. 6 semanas sin electricidad para el pozo significaba volver a sacar agua con cubetas. Significaba trabajo que tomaría todo el día solo para mantener las plantas vivas. Significaba que no tendría tiempo para cosechar, empacar, vender». Mateo, ahora de 12 años, comenzó a faltar a la escuela otra vez para ayudar. Lucía protestó, pero el niño fue firme. «Si perdemos el rancho, la escuela no importa». Era una lógica brutal pero cierta. Trabajaron juntos como bestias de carga, Lucía, Mateo y Sofía, sacando agua del amanecer al anochecer. Las manos de Lucía sangraban constantemente. Desarrolló un dolor en la espalda que nunca desaparecía, pero las plantas vivieron. Don Abundio apareció con noticias sombrías. «Escuché en el pueblo. Francisco está presionando a la cooperativa. Amenaza con demandarlos por difamación si siguen apoyándote. Dice que sus artículos en los periódicos están dañando su reputación de negocios». «¿Puede hacer eso?», preguntó Lucía. «Probablemente no», respondió don Abundio. «Pero puede mantenerlos enredados en cortes el tiempo suficiente para quebrarlos, y sin la cooperativa vas a tener problemas para vender». Era una estrategia de guerra de desgaste. Francisco no podía quitarle el rancho directamente, así que estaba tratando de hacer que mantenerlo fuera tan difícil, tan agotador, que Lucía eventualmente se rindiera por pura desesperación, y estaba funcionando. Lucía podía sentir cómo su cuerpo comenzaba a fallar. Perdió peso que no podía permitirse perder. Dormía 3 horas por noche. Sus manos temblaban de agotamiento constante. Una mañana, mientras sacaba agua, se desmayó. Mateo la encontró inconsciente junto al pozo. Doña Carmen la llevó al doctor del pueblo, un hombre viejo que trabajaba desde su casa. «Agotamiento extremo», dijo después de examinarla. «Desnutrición, deshidratación. Tu cuerpo se está apagando, Lucía. Necesitas descansar o vas a morir». «No puedo descansar», respondió Lucía. «Si descanso, pierdo todo». El doctor la miró con tristeza. «Si no descansas, también pierdes todo, incluyendo tu vida». Esa noche, por primera vez, Lucía consideró realmente rendirse. Estaba acostada en su petate, su cuerpo gritando de dolor, y pensó qué tan fácil sería simplemente parar, aceptar la derrota, tomar lo que Francisco ofreciera y llevarse a sus hijos a algún lugar donde pudieran tener una vida normal, donde Mateo pudiera ser niño, donde ella pudiera dormir. Entonces Sofía entró, cargando un chile que había crecido en el campo. «Mira, mamá», dijo con esa voz de 7 años llena de asombro. «Este creció de las semillas que plantamos juntas. Es el más grande del campo». Lucía tomó el chile. Era perfecto, verde brillante, firme, hermoso. Un milagro de vida en medio de toda la destrucción. Y en ese momento supo que no podía rendirse. No porque fuera fuerte, sino porque rendirse significaría enseñarle a sus hijos que los matones ganan, que el dinero siempre vence al esfuerzo, que no vale la pena pelear por lo que es tuyo. «Es hermoso, mi amor», dijo Lucía, abrazando a su hija, y decidió que pelearía un día más, luego otro,
luego otro, hasta que su cuerpo cediera completamente o hasta que Francisco se cansara primero. No sabía cuál llegaría primero, pero el universo, a veces, tiene formas de intervenir cuando menos lo esperas. La respuesta llegó de donde Lucía menos lo esperaba. Patricia, la periodista que había seguido su historia desde el principio, publicó un documental web de 30 minutos titulado La mujer que no se rinde. Combinaba entrevistas, metraje de Lucía trabajando hasta el colapso, documentos que mostraban las tácticas de Francisco y testimonios de otros agricultores pequeños que habían sido expulsados por desarrolladores similares. El documental no solo mostraba la lucha de Lucía, sino que la enmarcaba como parte de un patrón más grande de injusticia sistemática. El documental se volvió viral, no en el pueblo, no en el Estado, sino nacionalmente. De repente, Lucía se convirtió en el símbolo de algo más grande que ella misma. Programas de noticias la contactaron. Organizaciones de derechos humanos ofrecieron apoyo legal gratuito. Una universidad agrícola en Guadalajara ofreció mandar estudiantes como voluntarios para ayudar con el trabajo. La presión sobre Francisco Solís se volvió insostenible. Sus inversionistas comenzaron a retirarse. «Esto se ha vuelto demasiado problemático», le dijeron. «Daos, la publicidad negativa está afectando nuestra reputación corporativa». Francisco intentó contraatacar con su propia campaña de relaciones públicas, pintándose como un desarrollador responsable que estaba trayendo empleos necesarios a una región empobrecida. Pero cada vez que daba una entrevista, los reporteros le preguntaban sobre Lucía. ¿Por qué compró la propiedad vecina a un rancho que se negó a venderle? ¿Es cierto que cortó el acceso eléctrico? Las preguntas que no podía responder honestamente. La compañía eléctrica, bajo presión pública, repuso el transformador en 3 días en lugar de 6 semanas. El gobierno estatal abrió una investigación sobre las prácticas de Desarrollo Solís. No encontraron nada ilegal. Francisco era demasiado inteligente para eso, pero la investigación en sí misma frenó la construcción del resort. Los bancos se pusieron nerviosos sobre financiar más desarrollo. El proyecto comenzó a sangrar dinero. Mientras tanto, el rancho de Lucía se transformó. Los estudiantes universitarios llegaron cada fin de semana trayendo energía y conocimiento nuevo. Instalaron un sistema de riego por goteo que reducía el uso de agua a la mitad. Construyeron un pequeño invernadero usando materiales donados. Ayudaron a expandir los campos. Lo que Lucía apenas podía mantener sola, con ayuda ocasional, se convirtió en una operación próspera con un equipo rotativo de voluntarios entusiastas. Una cooperativa diferente, más grande y mejor establecida, se acercó a Lucía. «Queremos que seas la cara de nuestra campaña de agricultura sustentable», dijeron. «Tu historia inspira a la gente. Te ofrecemos contratos garantizados, apoyo técnico y, lo más importante, protección legal contra desarrolladores». Lucía aceptó. Por primera vez en 2 años, sintió que tenía respaldo real. Pero la victoria más dulce llegó 6 meses después, cuando Francisco apareció en el rancho sin previo aviso. Lucía estaba en el campo, supervisando a un grupo de estudiantes que plantaban una nueva sección. Francisco bajó de su camioneta, y Lucía notó que se veía diferente. Más delgado, con ojeras, derrotado. «Vine a hablar», dijo. Lucía no dejó de trabajar. «Habla entonces». «El proyecto del resort está cancelado», dijo Francisco. «Mis inversionistas se retiraron. Los bancos no financiarán más. Estoy quebrando». Lucía finalmente lo miró. Y Francisco pareció luchar con las palabras. «Quiero venderte la propiedad vecina. Al costo, sin ganancias. Solo quiero recuperar lo que invertí y salir de esto». Era un momento que Lucía había soñado.
Francisco Solís, el hombre que había tratado de destruirla, estaba aquí mendigando. Podría haberlo humillado. Podría haberlo rechazado solo por el placer de verlo sufrir. En lugar de eso, dijo, «Dame el precio, lo pensaré». Francisco le dio una cifra. Era alta, pero no imposible con el apoyo de la nueva cooperativa. «Te daré una respuesta en una semana», dijo Lucía. Francisco asintió y se fue sin decir más. Doña Carmen, que había estado escuchando desde la sombra, escupió en el suelo. Deberías haberle dicho que se fuera al demonio. Lucía sacudió la cabeza. Comprar esa tierra significa duplicar el rancho. Significa seguridad para mis hijos. No se trata de venganza, se trata de construir algo que dure. Una semana después, con préstamos de la cooperativa y algo de sus ahorros, Lucía compró la propiedad vecina. Los cimientos del resort a medio terminar fueron demolidos. La tierra fue limpiada y preparada. Donde Francisco había planeado construir torres de lujo, Lucía plantó más campos. Contrató a algunos de los trabajadores de construcción desempleados para ayudar a convertir el terreno. Algunos de ellos resultaron ser excelentes agricultores. Mateo, viendo el rancho expandirse, le preguntó a su madre, ¿ya ganamos? Lucía pensó en la pregunta. Había salvado el rancho. Lo había duplicado. Tenía seguridad financiera por primera vez en su vida, pero la promesa original era de 3 años. Y apenas llevaban 2. Todavía no, respondió. Pero estamos cerca. El año final traería desafíos que ningún dinero o apoyo público podría resolver. El tercer año comenzó con prosperidad, pero terminó revelando que la verdadera batalla nunca había sido contra Francisco Solís o el banco. La verdadera batalla era contra algo mucho más implacable, la naturaleza misma. En marzo, cuando los campos estaban llenos de plantas jóvenes y prometedoras, llegó una helada tardía que nadie predijo. En una sola noche, el 70% de la cosecha murió. Lucía caminó entre las plantas congeladas, tocando hojas que se desmoronaban entre sus dedos. Los estudiantes voluntarios estaban devastados. ¿Qué hacemos?, preguntaron. Lucía miró los campos arruinados y sintió algo antiguo despertar en ella. No desesperación, no rendición, sino la misma obstinación feroz que la había sostenido desde el principio. «Replantamos», dijo simplemente. «Tenemos tiempo antes del verano. Trabajaremos el doble de rápido». Y trabajaron. Lucía, Mateo, Sofía, los voluntarios, los trabajadores contratados, todos replantaron en tiempo récord. Pero entonces, en mayo, llegó una plaga de insectos que don Abundio nunca había visto. «Es por el cambio climático», explicó. «Los insectos están migrando a regiones donde antes no podían sobrevivir. Devoraban las plantas más rápido de lo que podían ser tratadas. Los remedios orgánicos no funcionaban lo suficientemente rápido. Los pesticidas químicos eran contra los principios de la cooperativa». Lucía apenas durmió durante 3 semanas, patrullando los campos de noche con linternas, quitando insectos a mano, uno por uno. Sus dedos sangraban. Desarrolló una infección por una cortada que ignoró demasiado tiempo. El doctor del pueblo tuvo que darle antibióticos. «Si esta infección llega al hueso, podrías perder dedos», le advirtió. Lucía tomó los antibióticos y siguió trabajando. Finalmente, controlaron la plaga usando una combinación de remedios naturales intensificados y barreras físicas. Pero el daño estaba hecho. La cosecha de verano fue 30% menor de lo esperado. Los contratos con compradores no pudieron cumplirse completamente. La cooperativa fue comprensiva, pero Lucía sintió la presión. Había gente que dependía de ella ahora. Trabajadores que necesitaban sus salarios, voluntarios que habían invertido tiempo y esperanza.
En agosto, su peor temor se materializó. Sofía se enfermó, una fiebre que no cedía, una tos que sonaba como si sus pulmones se estuvieran desgarrando. El doctor del pueblo la revisó y su cara se puso seria. Necesita ir a un hospital real. Esto podría ser neumonía. El hospital más cercano estaba a 3 horas. Lucía no tenía carro. Doña Carmen prestó su camioneta vieja y Lucía manejó como poseída, Sofía ardiendo de fiebre en el asiento de atrás, Mateo sosteniéndola. Fue neumonía. Sofía pasó 2 semanas en el hospital. Las cuentas médicas destruyeron los ahorros de Lucía. Cada día que pasaba en el hospital era un día que no podía trabajar en el rancho. Los voluntarios hicieron lo mejor que pudieron, pero sin la supervisión constante de Lucía, las cosas se resbalaban. Plantas se regaban demasiado o muy poco. Las cosechas no se hacían en el momento óptimo. La calidad sufría. Cuando Sofía finalmente se recuperó lo suficiente para volver a casa, Lucía hizo cuentas. Había gastado todo lo que tenía en cuentas médicas. La cosecha había sido pobre. Tenía deudas nuevas con proveedores. Y lo peor, había perdido contratos clave porque no pudo cumplir consistentemente durante las semanas de la enfermedad de Sofía. Estaba, nuevamente, al borde del colapso financiero. Una noche, sentada afuera bajo las estrellas, hizo cuentas en un papel arrugado. Necesitaba 40,000 pesos para pagar todas las deudas y mantenerse operando hasta la próxima cosecha. No los tenía. No tenía forma de conseguirlos. La cooperativa había prestado todo lo que podían. Los bancos no prestaban a agricultores pequeños. Estaba exactamente donde había comenzado 3 años atrás, sin opciones. Mateo salió y se sentó junto a ella. ¿Vamos a perder el rancho? Lucía miró a su hijo. Tenía 13 años ahora, pero sus ojos parecían tener 30. Este niño había crecido demasiado rápido, había visto demasiado. No lo sé, mijo, respondió honestamente. He peleado con todo lo que tengo, pero a veces pelear no es suficiente. Mateo tomó su mano. Papá solía decir que la tierra siempre provee para los que la cuidan. ¿Recuerdas? Lucía recordaba. Manuel le había dicho eso días antes de morir, mirando campos que ya estaban comenzando a secarse. En ese momento pareció una mentira piadosa. Pero ahora, 3 años después de haber clavado el azadón y hacer su promesa, Lucía se preguntaba si tal vez había algo de verdad en ello. Sí, mijo, dijo. Lo recuerdo. A la mañana siguiente, Lucía se despertó con el sonido de vehículos. Docenas de ellos. Salió y vio que el camino estaba lleno de autos, camionetas, motocicletas. Personas bajaban cargando cosas. Don Abundio llegó primero. Escuchamos sobre Sofía y sobre tus problemas. Doña Carmen llegó con una lata llena de billetes. Ahorros de toda mi vida, dijo. Úsalos. Los estudiantes universitarios llegaron con sus familias. Los profesores llegaron con fondos de investigación. Los trabajadores que Lucía había contratado llegaron con sus primeros salarios, ofreciéndolo todo de vuelta. Patricia, la periodista, llegó con representantes de una fundación que apoyaba agricultura sustentable. Hicimos una colecta, dijo, de 60,000 pesos, para que nunca más tengas que elegir entre tu hija y tu rancho. Lucía cayó de rodillas, llorando. No lágrimas de tristeza, sino de algo más profundo, más puro. Era el llanto de alguien que había peleado sola durante tanto tiempo, que había olvidado lo que se sentía ser sostenida. Una por una, todas estas personas que había tocado con su historia, con su negativa a rendirse, con su ejemplo de que la dignidad valía más que la comodidad, vinieron a devolverle lo que ella les había dado, esperanza. Y cuando finalmente se puso de pie,
Mirando alrededor del rancho lleno de gente que había venido a salvarla, como ella había salvado esta tierra, supo que su promesa estaba a punto de cumplirse. Los últimos meses del tercer año fueron diferentes a todo lo que Lucía había experimentado. No fue una lucha desesperada por supervivencia, fue algo más parecido a una celebración prolongada de resistencia. Con las deudas pagadas y un colchón financiero por primera vez, pudo concentrarse no solo en sobrevivir, sino en construir algo sostenible que pudiera transmitir a sus hijos. Mateo y Sofía, viendo cómo la comunidad había respondido, pidieron hacer algo especial. «Queremos empezar una escuela», dijo Mateo, «una escuela para enseñar agricultura sustentable a niños del pueblo». Era una idea ambiciosa, pero Lucía había dejado de pensar que las cosas ambiciosas eran imposibles. Con ayuda de la universidad y la cooperativa, convirtieron uno de los edificios antiguos del rancho en un aula. Cada sábado, niños del pueblo venían a aprender sobre cultivos, conservación de agua, respeto a la tierra. Don Abundio se convirtió en el maestro principal. A sus 78 años, encontró un nuevo propósito, enseñando todo lo que sabía a una generación que había crecido pensando que la agricultura era trabajo de perdedores. «La tierra es el futuro», les decía. «No las computadoras, no las ciudades. Mientras la gente necesite comer, la tierra tendrá valor». Los niños lo escuchaban con una atención que nunca daban a sus maestros regulares. Sofía, completamente recuperada, se convirtió en una embajadora natural del rancho. Con sus 8 años, daba tours a visitantes que venían de cada vez más lejos para ver el rancho que sobrevivió. Explicaba cada cultivo, cada sistema, cada historia, como si fuera un cuento de hadas, y para ella supongo que lo era. Era la historia de cómo su madre había hecho lo imposible. En noviembre, 3 años casi exactos desde que Lucía clavó el asadón y hizo su promesa, Patricia organizó un evento. Una celebración, lo llamó, de resistencia, de comunidad, de probar que los poderosos no siempre ganan. Cientos de personas llegaron, agricultores de toda la región, activistas, políticos que querían asociarse con la historia de éxito, reporteros de medios nacionales. Lucía, incómoda con toda la atención, trató de escabullirse. Pero don Abundio la detuvo. «Necesitas estar ahí», dijo, «no por ti, por todas las personas que necesitan ver que es posible. Que una mujer sola con 2 niños puede plantar un asadón en la tierra y cambiar su destino». Así que Lucía se puso su mejor vestido, el mismo que había usado para su boda y que ahora le quedaba diferente, más suelto en algunos lugares, más ajustado en otros, marcado por 3 años de transformación. El evento fue en el rancho. Mesas largas bajo carpas, llenas de comida hecha con productos del rancho, chiles en docenas de preparaciones, ensaladas de tomate y hierbas, todo cultivado en esta tierra que hace 3 años todos dijeron que estaba muerta. Patricia dio un discurso. La directora de la cooperativa dio otro. Hasta el alcalde del pueblo habló, convenientemente olvidando que no había hecho nada para ayudar. Entonces le tocó a Lucía. Se paró frente a cientos de personas, sus manos callosas agarrando el micrófono, y por un momento no supo qué decir. Luego miró a Mateo y Sofía en la primera fila, sus caras brillando con orgullo, y supo exactamente qué decir. «Hace 3 años», comenzó su voz temblando solo un poco, «me arrodillé en tierra seca y le prometí que en 3 años este rancho sería mío o moriría intentándolo». La multitud guardó silencio. «He estado pensando mucho en esa promesa estos últimos días y me di cuenta de algo. No fue el rancho lo que salvé. El rancho me salvó a mí. Me enseñó que soy más fuerte de lo que pensaba.
Me enseñó que comunidad no es solo la gente que comparte tu sangre, sino la gente que comparte tu lucha. Y me enseñó que cuando plantas algo en tierra buena y lo cuidas con amor, lo que crece es siempre más de lo que sembraste. Hubo lágrimas en muchos ojos. Mira, este rancho ahora es oficialmente mío, libre de deudas, próspero, sostenible, pero no es solo mío. Es de todos los que creyeron cuando yo dudaba, de todos los que me levantaron cuando caí, de todos los que dijeron, tu lucha es mi lucha. Levantó el azadón, el mismo con el que había cavado el primer pozo. Este azadón representa una promesa que cumplí, pero también representa 1000 promesas nuevas. Prometo usar esta tierra para alimentar comunidad, no solo cuerpos. Prometo enseñar lo que aprendí, y prometo nunca olvidar que donde hay voluntad y tierra, hay posibilidad. La ovación fue ensordecedora, pero Lucía apenas la escuchó. Estaba mirando más allá de la multitud, hacia los campos donde las plantas crecían verdes y fuertes bajo el sol de noviembre, hacia el pozo que había cavado con sus propias manos, hacia la casa que había salvado, hacia el futuro que había arrancado del suelo con pura fuerza de voluntad. Esa noche, después de que todos se fueron, Lucía caminó sola al campo, clavó el azadón en la tierra, exactamente donde lo había clavado 3 años atrás. Cumplí mi promesa, le dijo a la tierra. Gracias por cumplir la tuya. El viento sopló suave, moviendo las hojas de las plantas, y Lucía podría jurar que escuchó la voz de Manuel en ese viento. No palabras, solo presencia, aprobación, amor. Se arrodilló y puso las manos en la tierra que ahora era completamente suya, la tierra que había peleado 3 años para mantener, la tierra que había transformado de polvo seco a vida abundante, y en ese momento de silencio y tierra bajo sus dedos, Lucía finalmente se permitió sentir lo que había estado rechazando durante 3 años de supervivencia constante. Se permitió sentir victoria. No era la victoria ruidosa de los conquistadores o la victoria comercial de los hombres de negocios. Era algo más profundo, más personal. Era la victoria de saberse capaz, de pararse en tierra que era legítimamente suya y saber que nadie, nunca más, podría quitársela. Era la victoria de haber transformado no solo el rancho, sino a sí misma. De mujer rota por la pérdida a mujer fortalecida por la lucha. Mateo y Sofía salieron de la casa y se sentaron junto a ella. No dijeron nada. Solo se sentaron, los tres, una familia que había sido forjada en fuego y salido del otro lado, no solo intacta, sino más fuerte. ¿En qué piensas, mamá?, preguntó finalmente Sofía. Lucía sonrió, una sonrisa real que llegaba hasta sus ojos. Estoy pensando que cuando seas mayor y alguien te diga que algo es imposible, vas a poder decirles sobre el rancho que tu madre salvó con un azadón y una promesa. ¿Y qué van a decir?, preguntó Mateo. Van a decir que es un cuento de hadas, respondió Lucía. Y tú vas a decir, no, es historia, mi historia, y si ella pudo, yo también puedo. Los tres se quedaron ahí mientras las estrellas comenzaban a aparecer, las mismas estrellas que habían sido testigos de la promesa hace 3 años. Y bajo esas estrellas, en tierra que finalmente era completamente suya, Lucía Mendoza cerró un capítulo de su vida que la mayoría hubiera considerado imposible. Pero ella nunca había creído en imposible, solo había creído en un día más, luego otro, y así, un día a la vez, con un azadón en las manos y fuego en el corazón, había reescrito no solo su destino, sino el significado mismo de lo que una mujer sola podía lograr cuando se negaba absolutamente a rendirse. El rancho seguiría creciendo, los desafíos seguirían llegando, pero Lucía ahora sabía algo que el banco,
Francisco Solís y todos los que dudaron de ella nunca entenderían. La tierra siempre, siempre recompensa a los que se niegan a abandonarla, y su promesa, sellada con sudor, sangre y 3 años de lucha implacable, estaba finalmente, completamente, gloriosamente cumplida.